Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su presencia aquí en este acto. Me cabe a mí ahora el penoso momento de tener que suplir a nuestro presidente, quien tenía que hacer esta presentación, pero que por motivos de salud familiar de cierta entidad no puede acudir. Me ruega que en este sentido sea yo quien les dé la bienvenida, cosa que hago con sumo placer. Seguramente que de haber tomado él la palabra habría sido conciso para dejar que nuestra ponente de esta tarde tome ahora inicialmente la palabra, pero seguro que antes diría algo que era ya muy típico en esta casa, y es que, por favor, enciendan bien sus teléfonos móviles cuando hayamos salido. Y ahora cedo la palabra a doña Carmen Rocamora, que es nuestra ponente de esta tarde y que algo va a tener que decirles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, mi agradecimiento a Su Alteza Real Doña Margarita de Borbón, Infanta de España, y a Su Alteza Real Doña Ana de Orleans, Princesa de Francia, ambas amigas mías de la infancia. Yo creo que hace 60 años más o menos, o quizá un poco menos, ¿no?, que nos conocemos, por haberme acompañado en este día, bueno, y engrandeciendo este acto con su presencia. Muchas gracias, Altezas, por su venida, ¿eh? En segundo lugar, bueno, iba a dar las gracias al presidente, pero como no ha venido, pues nada, pasamos. Quiero agradecer la presencia de don Antonio López, que fue vocal de cultura de este sagrado lugar, que lo hizo fantásticamente, como todos conocemos, pues derrochando elocuencia, simpatía, conocimiento y educación y saber hacer. Y bueno, pues le doy las gracias porque se ha dignado de venir hoy aquí a presentar mi libro y ayudarme en esta presentación. Muchas gracias, Antonio. Y a todos vosotros por venir aquí, por haberos molestado un día tan complicado como hoy, que no se sabe si va a llover, nevar o salir el sol. Habéis venido todos aquí y os agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ya os voy a explicar por qué y cómo ha salido este libro. Vamos a ver. Oyendo interpretar al colosal profesor Andrei Yaroshinsky, que es un chico rumano que toca en la Matritense muchas veces en la Mutua, he oído muchas conferencias, representó las estaciones de Tchaikovsky. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer un paralelismo entre la música de Tchaikovsky y la pintura expresionista, para explicar que la música se convierte en arte cuando hace sentir aquello que no se puede explicar con palabras, llegando a entristecer, alegrar o consolar al que lo escucha o lo contempla. Bueno, y ahora vamos a oír un pequeño trozo de las estaciones de Tchaikovsky. Me hubiera gustado que lo oyerais todo entero, pero es imposible, porque claro, nos darían aquí las 10 de la noche, con lo cual he seleccionado nada más que un mes. Y tenía la duda de qué mes elegir, porque todos para mí son preciosos, pero claro, luego he pensado que como estamos en el mes de marzo, lo mejor sería elegir marzo, bueno, pues por aquello de que estamos en este mes. Y entonces ahora Carmen va a poner la música, vais a escuchar 2 minutos y medio y luego ya continuamos con la presentación, ¿vale?
Bueno, ahora vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar de las estaciones de Tchaikovsky. Tchaikovsky nació en Botnix y vivió solo 52 años, desde el 7 de mayo de 1840 al 6 de noviembre de 1893. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? En aquel momento gobernaban en Rusia los Romanov, llevando a cabo una política autocrática constituida por nobles y militares, donde la clase media era prácticamente inexistente y donde toda oposición era eliminada. Quizá por este carácter represivo de los gobernantes rusos, la literatura del momento floreció de forma monumental. De esta época son Gogol, Turgeniev, Tolstoy y Dostoyevsky. La homosexualidad de Tchaikovsky le aportó enormes sufrimientos. Para ocultarlo se casó con Antonina Ivanova, pero su matrimonio fue un fracaso y duró solo 2 meses. Sin embargo, la admiración por el sexo femenino la canalizó a través de la señora von Meck, una viuda adinerada que se convirtió en su mecenas durante largo tiempo. Después de un cierto tiempo, su salud se deteriora y paralelamente la señora von Meck le retira el mecenazgo. Dios. Hay quien dice que murió de cólera. Hay otros que afirman que sus compañeros lo obligaron a suicidarse por causa de su homosexualidad y para evitar el qué dirán por su relación con un hijo de un miembro de la nobleza. En fin, sea como fuere, me quiero centrar en la época de este concierto para piano número 1. A mi modo de ver, Tchaikovsky la tituló erróneamente, llamando las estaciones, generando confusión con las estaciones de Vivaldi y con las del argentino Piazzolla. Creo que los meses del año hubiesen sido mejor y más comprensivo título, para que el público pudiera distinguirlas, ya que lo que él llama estaciones son realmente los meses del año que vamos a explicar a continuación. Enero junto al fuego. Su paralelismo en la pintura lo encuentro en el cuadro Los que comen patatas de Van Gogh. El pintor, de origen holandés, nació en Grootzunder el 30 de mayo de 1855. Hijo de un pastor protestante, deseaba ser predicador como su padre, pero sus sermones estaban llenos de tristeza y sufrimiento. Fue enviado a las minas de Worms. Allí, el espectáculo de la pobreza de aquellas gentes dañaron su imaginación y empezó a privarse de lo necesario. Esquelético, enfermo por el abuso del alcohol y del tabaco, lo encontró una tarde su padre tendido sobre un saco de paja y decidió llevárselo. Vincent no ofreció resistencia alguna. Su etapa místico-religiosa había acabado en este momento. Luego después. Febrero, carnaval. Lo comparo con las máscaras de James Ensor. Podríamos volver la vista al expresionismo alemán y en él encontrar un gran pintor, James Ensor, que con su cuadro Máscaras, que ves ahí, nos acercan a la composición de Tchaikovsky. Pertenece al primer grupo del expresionismo alemán llamado Die Brücke, o El Puente, movimiento que se produjo en el año 1905. Ensor recoge en sus cuadros esas máscaras con las que había convivido durante su niñez en la tienda de objetos de carnaval de su padre. Cariátides inhumanas, carentes de expresión, que representan la clave de la ideología expresionista, es decir, la exclusión de todo aquello que es agradable y bello. Pasamos al tercer mes, el mes de marzo, la canción de la alondra. Lo comparo con la obra de Eugène Manet y su hija, por Berthe de Morisot. El paralelismo con la obra de Tchaikovsky lo encontramos esta vez en una mujer, Berthe de Morisot, que frente a las reglas machistas de la época fue incorporada a las filas de los impresionistas. Sin embargo, para muchos fue una impresionista de segunda categoría. Yo considero que su obra debe ser reconocida y reivindicada por su belleza, colorido y sentimiento estético. ¿Quién sabe? Todo esto difícil de encontrar en alguien que no tenga la sensibilidad de una mujer. Mes de abril, copo de nieve. Lo comparo con Nieve en Vosgien de Alfred Sisley.
Nacido en la capital francesa de padres ingleses, perteneció al movimiento impresionista, siendo el que menos éxito obtuvo del grupo. Pintó las viejas casas bajo la nieve, sus calles y sus pequeñas iglesias, evocando el encanto de esos lugares y la simplicidad que transcurría en ellos. Murió de cáncer de garganta el 29 de enero de 1890, habiendo participado en las exposiciones de los años 1974, 76, 77 y 82. Los pintores impresionistas, mejor que los historiadores, fueron los representantes más auténticos de la época, los testigos vivientes de una sociedad, los poetas de la vida cotidiana. Mayo, las noches blancas. Lo comparo con la noche estrellada de Van Gogh. Van Gogh siente pasión por el contraste de la noche. En el cielo de Arles, las estrellas están tan cerca que el pintor tiene la impresión de poder alcanzarlas. Pero su desequilibrio mental empieza a manifestarse, retorciendo las bolas incandescentes en el cielo entre nubes espirales, como símbolo de su existencia, prisionero de la locura y del paroxismo. Pintado poco antes de su suicidio, se ha visto en este cuadro la pobreza del hombre, en el que el alma se cuestiona el concepto mismo de la muerte. Junio, Barcarola. Lo comparo con la Grenouillère de Renoir. Nacido en Limoges, trabajó desde muy joven en París. Allí entró en contacto con el llamado grupo de Batignolles, que formaban una pandilla de pintores, escritores y filósofos que se reunían por la noche en el Café Kerbois para comunicarse sus ilusiones y sus esperanzas. Renoir supo transformar en belleza cualquier espectáculo, dándole un sentimiento de calor humano, de felicidad y de regocijo. Pero esta alegría comenzó a fallarle en 1898, cuando comenzó a sufrir los efectos del reumatismo. Sin embargo, el pintor no se dejó vencer por la enfermedad. Ató los pinceles a sus brazos, ya que era incapaz de sostenerlos con las manos, y pintó, venciendo al abatimiento, trabajando hasta el final en un canto de cisne, estremecedor y vigoroso, mientras que sus manos, paralizadas, consiguieron mostrarnos por última vez su calor humano, en un alma vibrante de vida ante la proximidad de su fin. Murió en Cannes el 3 de diciembre de 1919. Mes de julio, canción del verano. Lo comparo con Le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Nacido en París en el año 1832, fue considerado el padre del impresionismo. Y sin embargo, él nunca quiso ser conocido como jefe del grupo. Para triunfar en París había que presentar los cuadros en el Salón, institución conservadora cuyos miembros eran designados por el gobierno, y su juicio era severo y anticuado. Sin embargo, Manet tuvo la osadía de presentar en el almuerzo campestre la figura desnuda de Victorine Moret, amante del fotógrafo Nadar, en contraste con el atuendo formal de los hombres que le rodeaban. Naturalmente, la obra causó un gran escándalo, siendo rechazada de plano por el Salón. En el verano del 80, próximo a la muerte, alquiló una casa en Bellevue. En el 82 pintó el bar de Folies Bergère. En este momento fue reconocido y valorado, otorgándole el gobierno la Legión de Honor. Paralelamente, su vida se iba agotando. El 14 de abril de 1883, su pierna izquierda sufrió una terrible gangrena y fue necesario amputársela 6 días después. El gran inspirador del impresionismo murió el 30 de abril del mismo año, siendo por fin reconocido por la crítica de su tiempo. Mes de agosto, la cosecha. Lo comparo con Jean-François Millet por el cuadro Las segadoras.
En el arte volvemos la vista hacia el preimpresionismo y ahí encontramos a Jean-François Millet. Nacido en Grouchy, Francia, el 3 del 10 de 1814, pasó sus primeros años en Normandía y más tarde marchó a París para estudiar en l'École des Beaux-Arts. Sin embargo, sus costumbres pueblerinas y su carácter introvertido le hicieron abandonar la ciudad de la luz para volver a Cherburgo. En el cuadro Las inspiradoras que tenemos ahí delante se representa a la mujer en el hostil trabajo del campo, cuya compensación económica era un estipendio minúsculo. Solo podían recoger el trigo que se quedaba en el suelo, como reconocimiento de su esfuerzo diario. Millet fue premiado con la posibilidad de exponer en el Salón y más tarde fue nombrado Caballero de la Legión de Honor. Murió el 20 de enero de 1875 y su final estuvo marcado por el éxito económico y por el reconocimiento oficial. Fue el gran precursor del impresionismo, la gran revolución del siglo XIX, la nueva manera de ver las cosas que puede definirse con 3 palabras. Impresión es igual a visión más sentimiento. Septiembre, la caza. Encontramos el cuadro del mismo nombre de Claude Monet. Fue considerado como el jefe de los impresionistas. De él, decía Ruskin, vino y abrió las puertas de la luz. Nacido en Le Havre el 15 de noviembre de 1840, perteneció al grupo de los pintores del taller de Gleire y trabajó durante 60 años de su vida. Fue el primero en conseguir el acuerdo entre la mirada y el sentimiento, entre la observación de la realidad y la transfiguración lírica, fundamento y base del impresionismo. En su vida podemos encontrar 3 momentos determinantes: Argenteuil, Bétheuil y Giverny. En Bétheuil, en el año 1893, se atrevió a pintar una serie de 40 lienzos titulada La Catedral de Rouen, demostrando al mundo que las sombras de las distintas horas del día se plasman en los edificios, haciendo que una parte del elemento arquitectónico se esfume, mientras que la otra parte emerja y acapare la importancia de la obra. En 1940, Monet, anciano, cansado y casi ciego por unas cataratas, consigue el milagro de inventar la realidad de su propio sueño, inspirándose en los recuerdos que actualiza y evoca. La síntesis entre su ojo y su cerebro no existe ya, pero su valor poético subsiste y de esa manera empieza a dar lugar a composiciones cada vez más informes y de esta manera plasma las ninfas, también llamada por algunos la Capilla Sixtina del siglo XX. Octubre, la canción de Thomas. Ahí está. Lo comparamos con el bosque de Marly de Pissarro, que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza. Nacido en Santo Tomás, isla danesa de las Antillas, el 10 de junio de 1830, fue pronto enviado a París para estudiar en la Academia Suiza. Mientras que otros paisajistas se sentían atraídos por el agua y la nieve, Pissarro se sintió atraído por el paisaje, por la tierra labrada y sembrada, generadora de vida y creadora de alimentos. Fue un pintor con alma de campesino. Pero lo más interesante es que Pissarro fue el único pintor que participó en todas las exposiciones impresionistas. En un gris atardecer desaparecerá el hombre que supo transformar las aldeas francesas en pura poesía y belleza. Noviembre, la Troika. Lo comparamos con el cuadro El Trineo de Kandinsky. En Rusia llamaban troika a un trineo, tirado por perros, que atravesaba los campos helados de la estepa durante el crudo invierno. Pertenecían a una raza que tenía 12.000 años de antigüedad, a la que se fue fortaleciendo poco a poco para lograr una genética fuerte y valiente, clave para la subsistencia de quienes se lanzaban por esas tierras heladas y solitarias.
Su representación en el arte lo encontramos en Kandinsky, precisamente en una obra titulada La Troika. La historia del arte considera a este autor como el primer pintor que representó los recuerdos de la memoria. Se cuenta que Kandinsky, en un atardecer al volver al estudio, no reconoció una de sus obras. Vio que había armonía, belleza y creatividad en aquel lienzo basado en el azar, y siguió por ese camino. Sin embargo, para comprender bien la obra hay que considerar la situación filosófico-cultural del momento. Wagner había determinado la primacía de la música sobre todas las demás artes. Schoenberg había establecido la música dodecafónica, y en el plano científico se había descubierto la radioactividad y la desintegración del átomo, mientras que Nietzsche lanzaba el grito «Dios ha muerto» y Mallarmé proclamaba el fin de la religión. El caldo de cultivo para la no representación en la pintura estaba en su mejor momento, y la obra de Kandinsky triunfó en la ciudad del Sena. Kandinsky fue el creador de la abstracción, el pintor que hablaba a los hombres de lo sobrehumano con el lenguaje del arte. Y por fin llegamos a diciembre, Navidad. Lo comparo con el cuadro Las hijas de Edouard Darly de Signer Sargent. Decía Vasily Zubrowski, en una noche de Navidad, las niñas, quitándose los zapatos, los arrojaban fuera de la puerta. En el imaginario ruso se decía que según cayera la zapatilla de la niña, delante o detrás de la puerta, o en una huella, así sería la felicidad que traería el futuro novio, su aparición cercana o lejana en el tiempo, su grandeza de alma o su belleza corporal. El paralelismo en el arte de esta idea lo encontramos en el artista americano Signer Sargent, con una obra titulada Las hijas de Edouard Darly, que tenéis ahí, que es una preciosidad. Él era un rico americano que pasaba la vida entre París y los Estados Unidos. El cuadro representa a Julia, la más pequeña, disfrutando de un mundo de ingenuidad. A May, de 8 años, descubriendo la vida con ojos de admiración. A Jane, de 12 años, entrando en la adolescencia y en la pubertad. Y a Florence, de 14, camino de la edad adulta. Fue llamado el Van Dyck de su tiempo, y los tratados del arte le consideran como el mejor retratista de la Belle Époque. Acabamos de demostrar en estas páginas la interrelación que existe entre la música y la pintura. Pero el cerebro del hombre ha llegado mucho más allá. Ha conseguido expresar mediante notas en el pentagrama el paso del tiempo, la alegría que se vive en la juventud y la tristeza en la vejez, el mediodía, el atardecer y la medianoche de su historia. En suma, el sentido de la vida y de la muerte. Lo mismo podríamos decir al comprobar cualquier obra impresionista. Cuando un artista de este grupo pinta una cara, penetra en sus rasgos psicológicos. Cuando pinta una instantánea de la época, crea la atmósfera que le rodea. Todo esto es la llamada sinestesia de Wagner, que consiste en integrar lo visual y lo auditivo en una obra de arte total, encontrando equivalencias entre las imágenes, sonidos, colores y sabores, todo ello tomando cuerpo de forma simultánea. Sueños, deseos, imaginación son la consecuencia de la intensa inquietud del hombre ante la vida, que busca en la creatividad dejar huella de su efímero paso por el mundo y conseguir así la deseada e inalcanzable inmortalidad. Muchas gracias. Gracias.
Cuando la señora Rocamora me propuso intervenir en este acto relacionado con la presentación de su libro, reconozco que por unos momentos tuve unas dudas. Hasta incluso voló por mi cabeza la idea de declinar generosamente este ofrecimiento. No es que me diera temor el no poder encontrar material suficiente para poder hacer esta presentación. Como verán a continuación, lo hay y mucho. De hecho, incluso quienes hemos tenido la fortuna de tratar con ella, vemos su cercanía, su carácter extrovertido y dulce, pero también habremos apreciado su modestia. Difícilmente habla de ella y de sus propias obras. Sin embargo, quienes hemos tenido la suerte de poder gozar de su amistad personal y más cercana, hemos podido penetrar en esa barrera de humildad y así hemos podido encontrar una ingente producción que realmente disipa todo temor a la hora de hacer una presentación. Y para ello vean ustedes una pequeña muestra de lo que es el currículum, digamos, la vida académica de doña Carmen Rocamora. Ha nacido en Madrid, ha cursado el bachillerato en Madrid, pero lo ha terminado después el bachillerato en Roma, también ha hecho el bachillerato inglés, es diplomada en arte en romano y griego por la Fundación Dante Alighieri de Roma, ha hecho los cursos de Filología y Arte Portugués en la Universidad de Lisboa, ha estudiado Derecho en la Facultad Complutense de Madrid, es crítica y escritora de arte con el ejercicio libre en esta profesión durante 30 años. Además, ha colaborado en prestigiosas revistas de arte, entre las que se puede citar El Punto de las Artes, La Espiral de las Artes, la revista Arbor, que es una revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la revista de Musología, y ha publicado una ingente cantidad de obras. Entre ellos tengo que destacar, porque hay una, sobre todo, el libro que presentamos esta tarde, de las 12 estaciones, desde luego, pero luego hay uno que es La adversidad como empuje vital. Yo creo que es una gran obra, puede que sea superada, porque tiene tiempo de escribir más cosas. Pero bueno, tenemos, como digo, la que hoy nos acompaña, de las 12 estaciones de Tchaikovsky, Lo que esconde la mitología, cuentos para una exposición de los cuadros para una exposición de Mussorgsky, mitos y leyendas. Me he cogido las gafas para leer, pero como no lo veía bien. Artículos monográficos ha escrito en la revista Arbor del Consejo de Investigaciones y su producción ha sido, pues miren, hay aquí una lista de 39 artículos, tendré que resumir un poco. Artículos publicados en revistas prestigiosas: Cubismo, la pluralidad del objeto, Kandinsky y la abstracción, La espiral de las artes, La grandeza de la generosidad, Munch, el impresionismo alemán, Pintores suicidas, Julio Romero de Torres, el secesionismo austríaco, Toulouse-Lautrec, la generación del 98 en la pintura, etc. Y también ha pronunciado conferencias en los más distinguidos foros culturales, tanto españoles como extranjeros. Ha hablado sobre Giacometti y Chacal, o Dos maneras de enfrentarse a la muerte, Van Gogh versus Gauguin, o La admiración, la amistad y el rencor, el impresionismo y los paisajistas, Toulouse-Lautrec, el origen de la abstracción y muchos más otros temas. También Dalí y el surrealismo y el alma de los bufones velazqueños. Estos son conferencias producidas por la creación de doña Carmen Rocamora. Además, es una señora que habla 5 idiomas: inglés, francés, italiano, portugués y español. Sobre esto les diré que, por fuentes muy bien informadas, todos recordamos seguramente la película llamada My Fair Lady, basada en la novela Pigmalión de Bernard Shaw. Aquí el personaje central es un profesor, un fonólogo, un filólogo exquisito de un inglés perfecto, el profesor Higgins. Pues bien, por fuentes muy bien allegadas y muy confirmadas, cuando doña Carmen habla inglés, si no fuera por la dulzura del acento que ya descubre al personaje, se podría creer que es el profesor Higgins quien lo habla. Por otra parte, también, y de esto yo doy muy buena fe, que doña Carmen, además de su vocación artística, su trabajo y su producción, que todavía no ha terminado, está interesada en abordar
el estudio de los números primos. Esto tiene su historia. Bien, comprenderán que hasta aquí no había motivos para tener miedo en dudar sobre presentar a doña Carmen, porque material hay muy suficiente. El motivo por el que yo tenía ciertas dudas en intervenir esta tarde era porque yo no quería que mis palabras parecieran el pago de un débito de amistad a doña Carmen. Ella me ha distinguido siempre con su dulzura, con su apoyo, con su entusiasmo, y yo no quería que mis palabras, por muy elegidas que fueran, pudieran revestir esta especie de proceso comercial en el que me encargan que haga algo y yo, por amistad, lo hago y presento. Puede ser un libro o puede ser cualquier cosa. Yo tenía interés en que en mis palabras de esta tarde algo surgiera de ese libro que hoy presentamos y que comentamos aquí. Yo no soy experto en música ni en pintura, bueno, ni en casi nada, pero en estas disciplinas, por supuesto. Pero, sin embargo, en la lectura del libro sí he encontrado algo que hace que tome esta palabra diciéndoles que están envueltas no en comercialismo, no en ningún tipo de débito de pago a nada, sino en pedazos de un sentimiento propio que yo amo y que comparto con todos ustedes. Puede parecer que me alejo un poco del tema que aún nos ocupa, pero no, verán, Tchaikovsky lo asociamos con música. Música tiene una fundamentación matemática, aritmética para ser más preciso, y esto empezó en el siglo V antes de nuestra era, por un señor llamado Pitágoras que crea una escuela, y en esa escuela se habla de la armonía del universo como un todo. Ya nos dicen los pitagóricos que todo está relacionado con todo y que la grandeza del alma es saber buscar esas conexiones. Pues bien, yo en este libro he encontrado una de esas conexiones. Se conecta la pintura, que da forma a los espacios, con la música, que da forma a los silencios. Si hay en la sala personas que han estudiado matemáticas, sabrán que Sofía Kovalevskaya es quizá la más alta figura femenina, en este caso, productora de matemáticas de muy alto nivel. Y ella conectaba diciendo: nadie podrá ser nunca un buen matemático si no ama y cultiva la poesía, la matemática profunda y la poesía. Y aquí hoy yo he encontrado esa bisagra con 12 tachuelas fuertes que unen dos partes, la música y la pintura. Aquí he encontrado una razón importante en este libro de que los pitagóricos tenemos razón suficiente a la hora de bendecir libros como este. Sea cual sea la relación que ustedes tomen con la obra que hoy presentamos, sepan que en ella se encuentra la bisagra, la fotografía de algo que realmente forma parte de esa armonía del cosmos que se decía ya en la escuela pitagórica. Doña Carmen, que muchos años sus labios beban de la copa de la salud para que Atenea tenga la posibilidad de seguir depositando en su entendimiento la corona de la sabiduría. Esto es cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Tienes que haberlo explicado un poco más. Bueno, con esto ya terminamos la sesión. Mil gracias a todos por venir. Y bueno, si alguien quiere que le firme un libro, pues pasar por aquí. Gracias. De haber estado aquí el presidente, él habría hecho entrega a nuestra ponente de este diploma acreditativo, que además de nuestro agradecimiento lleva toda nuestra estima y consideración. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno. Oye, gracias, Antonio. Qué mal.